En un video anterior les mostré cómo hacer pasta sucré. Pasta sucré es la pasta crujiente base para hacer tartaletas dulces. En esta ocasión les quiero mostrar cómo la vamos a trabajar, cómo vamos a ponerla en nuestros moldes y cómo le vamos a dar cocción. Y vamos a utilizar una técnica que se llama enciego, que es para obtener las bases ya cocidas de tartaleta vacías que posteriormente irán rellenas de algún elemento que ya no lleva horneado. Las bases para tartaleta o los moldes para tartaleta, los tradicionales tienen olanes, pero se pueden utilizar estos que son lisos, y también lo que está más de moda es utilizar aros para que queden todavía mucho más específica la forma de la tarta. ¿Ok? Hoy les voy a mostrar cómo utilizar ambos y yo he decidido, a mí me gusta hacer tartaletas individuales, pero si ustedes tuvieran o quisieran hacer una sola tartaleta con esta misma técnica, no hay ningún conflicto y se tiene simplemente una tartaleta grande. Y en el extremo existen todos estos moldes en versión chiquitita para hacer bocadillos. Vamos a empezar con la masa. A mí me gusta trabajar una tartaleta a la vez, entonces yo divido mi masa en pequeñas porciones y la voy trabajando de a poco, en vez de pretender extender toda mi masa y hacer varias tartaletas a la vez. ¿Qué necesito para trabajar? Un poco de harina, pero no demasiada, para no secarla. Y siempre es más fácil trabajar entre dos hojas de papel para hornear o de papel siliconado. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a extender ayudándonos del papel, moviendo el papel y a extender. Ahorita vamos a llenar la versión más simple. ¿Qué es importante? Tenemos que lograr un grosor más o menos de medio centímetro. ¿Por qué es importante? Porque si yo la dejo extremadamente delgadita, lo que va a pasar es que cuando yo desmoldo o incluso cuando yo estoy manejando ya esta base para rellenar, la voy a romper porque queda muy sensible. Pero si yo hago esto extremadamente grueso, pues voy a tener, cuando yo como esta tartaleta, pues una base muy gruesa de galleta, a la cual ya le voy a poder poner muy poquito de relleno y pues tampoco es lo ideal. Entonces tiene que tener cierto grosor, reitero, más o menos como de medio centímetro, ¿no? Para poderlas trabajar. Y entonces, ¿qué hago? Pues aquí tengo justamente, me ayudo del papel y tengo mis moldes. Mis moldes no necesitan nada, no necesitan grasa, no necesitan harina, no necesitan absolutamente nada porque la grasa propia de la masa va a evitar que se me pegue. Y entonces, ¿qué hacemos? Voy poniendo, voy rellenando, voy poniendo a que me llegue hasta la parte de abajo del molde. Eso es muy importante. Si ustedes nada más sobreponen, me va a quedar con espacios, con mucho aire, y después se va a romper o va a quedar con esta forma y ya no va a quedar agradable. Y entonces corto alrededor, ¿sí? Para que quede bonito, y ya nada más con los dedos tantito presiono solamente para sacar el aire y asegurarme que mi masa llegue hasta las orillas del molde. Y ahí está este molde, que es el molde más tradicional. Si yo tengo este tipo de aros y quiero hacer mis tartaletas utilizando este tipo de elementos, lo que yo necesito es tener una charola con papel, porque al no tener la base yo necesito algo que evite que se pegue la pasta en la charola. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una porción de masa y vamos a extenderla también. Los aros tampoco necesitan que se les ponga grasa, no necesitan nada, no se van a pegar, van a salir muy fáciles. Se ven muy bonitos, pero sí son bastante más complicados de hacer, sobre todo si queremos hacer muchos. Pero bueno, al final vale la pena por el resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Ayudándonos de otro, cortamos el círculo, que es lo que me va a servir para base, y lo levanto y lo voy a poner dentro de mi aro, extendiéndolo un poquito con mis dedos, no demasiado, ya tenía el grosor adecuado. Lo único que quiero es ver que no me queden orificios, que mi masa me haya cubierto completamente, porque si no después cuando yo quiero rellenar, sobre todo si el relleno que voy a poner es líquido, semilíquido, por ahí se puede fugar. Lo siguiente es hacer las paredes, e igual con esta misma masa, con un poquito de harina, lo que hacemos ahora es una tira, e igual vamos a extenderla. Para este tipo de aros se usa el mismo principio, es decir, no hacerlo ni extremadamente grueso ni extremadamente
delgado. Y entonces cortamos una tira que calculemos que le va a dar la vuelta, que va a cubrir la circunferencia del molde. Dejamos o cortamos un lado liso, que va a ser mi base también. Y entonces esto es un poquito complicado, pero no se preocupen. Vamos a cubrir justamente la circunferencia de mi molde. Se va a ir pegando solita, no se preocupen. Y mi espátula me va a servir para ir cortando, para que me quede. Y entonces me queda lisa. Y entonces ya nada más presiono un poquito para pegar muy ligeramente en la parte de abajo y sellar. Y ahí estaría, y así se ven cómo quedan mis aros. Reitero, si yo tuviera cuadros o rectángulos u otras formas, pues la técnica es la misma, nada más cortando entonces la figura geométrica con la que estemos trabajando. Y bueno, una vez que tengo mis moldes, en esta ocasión yo voy a rellenar esto de crema pastelera. Las cremas pasteleras, una vez que se hacen, ya no entran al horno. Entonces, una vez que se rellenan, se terminan de decorar y se consumen. Entonces, ¿qué necesito? Pues tener yo bases ya horneadas y frías. Si alguna vez han tratado de hacer esto, probablemente les ha pasado que meten sus moldecitos al horno, los ponen así muy bonitos, incluso hay quien les pica un poquito con un tenedor, y cuando empieza la cocción se empiezan a deformar. Ven que se empieza a reducir a la mejor de las paredes o que empieza a formar burbujitas y al final pues sí, sacan sus tartas muy bonitas pero todas deformes y ya no se pueden rellenar bien. Para evitar eso utilizamos una técnica que se llama enciego, como ya les había comentado. ¿Y qué necesito? Necesito circulitos o trozos de papel, puede ser de este mismo papel para hornear, puede ser papel siliconado o en su defecto aluminio, aunque lo que yo he encontrado es que luego el aluminio se pega, y que me cubran, que me queden aquí en la parte superior para luego poner yo algún elemento seco con peso que me va a mantener la estructura de la tartaleta y de la masa durante su cocción. ¿Por qué pongo papel? Porque aunque están limpios y su único uso ha sido para tartaletas, pues evidentemente se empiezan con el uso, con la cocción, al frijol a romper un poquito o a veces se puede el frijol pegar, entonces voy a estar yo batallando para quitar cada frijolito. Si no tengo frijoles, puedo usar garbanzos, puedo usar lentejas, se puede utilizar arroz, todo lógicamente en seco. En el caso de estos cereales, o en mi experiencia con yo lo que utilizo es frijol, ya no va a servir este frijol después para cocinarlo, pero si yo lo enfrío muy bien y lo guardo, pues cada vez que haga yo tartaletas con este mismo proceso, pues estos mismos los puedo utilizar, no les pasa absolutamente nada. Entonces pongo papel, reitero, me va a ayudar a quitarlo, va a evitar que se queden ahí los trocitos del frijol, o peor aún si usamos arroz, pues imagínense estar sacando cada cachito de arroz. No necesitan pegarlo, es nada más ponerlo en la parte superior y vamos a poner frijol. Venden unas perlitas de cerámica con este uso específico, pero pues la verdad es que son bastante caras y tienen muy poquitas, entonces tendríamos que comprar muchas si vamos a hacer muchas tartaletas. Entonces pues esta es la manera más fácil, además es la manera en la que la gran mayoría de las personas lo hacen. Ponemos suficiente frijol y ejercemos un poquito de presión para asegurarnos justamente de que el papel y el frijol están tomando la forma del molde. Entonces de esta manera hago lo mismo con todos mis moldes. Si esto fuera una sola tarta grande, pues igual un trozo grande de papel, una porción grande de frijoles, ya que me quede muy bien. Y esto así entra al horno. Reitero, el peso del frijol va a evitar que se deforme y así como yo lo metí, así va a salir. Entran a un horno a una temperatura de 180 grados centígrados. La cocción es rápida porque no tenemos relleno. ¿Y qué hay que checar? Empiezo yo a ver que se empieza a dorar mi masa alrededor. Y lo que usualmente hay que hacer es sacarlas, quitar el frijol, por eso también necesitamos algo que me ayude a quitar el frijol rápido. Y como el peso del frijol a veces no me permite la cocción interna de la masa, una vez que quito el frijol se regresan más o menos unos 5 minutos nada más a que se termine de cocer y ahí estaría la cocción de estos moldes de tartaleta con la masa
sin relleno en una técnica que se llama enciego. Una vez que vemos y podemos tocar y sentir que la masa ha endurecido, que vemos que ya están doraditos, no dejar dorar en exceso porque tienen un alto contenido de grasa. Si se dora mucho, esta grasa al estar sometida al calor se enrancia y entonces empieza a tener sabores poco agradables. Lo que vamos a hacer con mucho cuidado, porque aún están calientes, es retirar, sin llevarnos la tartaleta, retirar. Y el papel, esa es la función del papel, que salgan todos. Y si los ven, están doradas, pero se sienten, esto está firme y esta parte está todavía suavecita. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es regresar los 5 minutitos nada más a que se cueza lo de adentro, lo de afuera, ya está. Hay que estar muy atentos, ¿por qué? Porque si se nos olvida, se nos queman y ya las perdimos. Estas son un poquito más complicadas, pero no significa que en efecto, miren, no se puedan levantar, o si no, para eso con el papel ir quitando así. Esa es la función, por eso nos ayuda a poner el papel en todos estos productos. Entonces, insisto, una vez que ya están todas, las regresamos 5 minutitos a lo mucho en el horno, sacamos del horno y dejamos enfriar completamente y ahí están ya listas para usarse. Cabe mencionar que no deben de rellenarse estando aún calientes, sin importar lo que les vayan a poner, crema, fruta, mermelada, natillas, crema pastelera. Todo se tiene que poner una vez estando completamente fría mi base de tarta. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.